Yo soy Gabriel. Hola, yo soy Elizabeth. Yo soy Sandra. Yo soy Anayeli. Somos de la Facultad de Química de la UNAM y les hablaremos sobre simetría molecular. Desde rostros humanos, objetos que usamos cotidianamente en la naturaleza, en animales y plantas, hasta construcciones, logotipos y muchas cosas más, encontramos simetría. La simetría se refiere al arreglo espacial de un objeto en relación con un punto, un plano o una línea. Eso quiere decir que podemos girar, reflejar, doblar o trasladar los objetos, y si estos coinciden, se dice que tienen simetría. Además de los objetos, también las moléculas poseen simetría, y se dice que una molécula tiene simetría cuando tiene dos o más orientaciones en el espacio que no se diferencian, y para poder determinarlas necesitamos basarnos en los elementos de simetría. El análisis de la simetría molecular es muy útil para nosotros los químicos, porque nos permite predecir propiedades como actividad óptica o presencia de un momento dipolar. Predecir cómo va a interaccionar una molécula con algún tipo de radiación electromagnética, principalmente con la radiación infrarroja en espectroscopía. También podemos describir el tipo de orbitales moleculares que participan en la formación de los enlaces. Una operación de simetría es una operación que se realiza sobre un objeto y que lo deja en una configuración indistinguible de la original. Las operaciones de simetría se llevan a cabo respecto a un punto, línea o plano que llamaremos elementos de simetría. Una molécula se considera más simétrica entre mayor número de operaciones de simetría tenga. La rotación alrededor de un eje se denota con el símbolo Cn. En esta operación se gira la molécula con un ángulo de rotación igual a 360 grados entre n, donde n es un número entero. Si una molécula posee más de un tipo de eje, el que tenga la n de mayor valor será el eje de mayor simetría molecular o eje principal. Cuando una molécula tiene más de un eje del mismo tipo, estos se distinguen usando comillas. Si al reflejar todas las partes de una molécula a través de un plano producimos una molécula igual a la original, ese plano se considera un plano de simetría. La operación de reflexión se denota con el símbolo sigma. Cuando el plano es perpendicular al eje de rotación principal, se denomina sigma h u horizontal. En cambio, si el plano contiene al eje, se denomina sigma v o vertical. Existe un tipo especial de plano sigma, que contiene el eje de rotación principal y que además bisecta el ángulo formado por dos ejes C2 adyacentes. Se denomina sigma d o diédrico. En la inversión se reflejan todas las partes de la molécula a través del centro de masa de esta, produciendo una configuración idéntica a la original. Ese centro se llama centro de inversión o centro de simetría y se designa por el símbolo I. En esta operación, la rotación sobre un eje seguida de la reflexión a través de un plano perpendicular a ese eje nos da como resultado una configuración indistinguible de la anterior. Al eje se le llama eje de rotación impropia y se denota con el símbolo Sn. Grupos puntuales. Cada molécula posee un conjunto de operaciones de simetría. Este conjunto recibe el nombre de grupo puntual. Existen 5 grandes grupos de simetría, y toda molécula ha de pertenecer a alguno de ellos. Los grupos puntuales de simetría son muy importantes, pues si describimos la simetría de una molécula en términos de sus respectivos grupos puntuales, obtenemos información acerca de todos sus elementos de simetría. El primer grupo es el grupo de baja simetría, grupos que no tienen ejes de simetría Cn. A este grupo pertenece el grupo puntual C1. No tiene ningún elemento de simetría. La única operación de simetría del grupo posible es la operación identidad. Toda molécula tiene la operación identidad. El siguiente grupo puntual es Cs. Solo tiene un plano de simetría. Las operaciones de simetría posibles son de identidad y reflexión. Y finalmente, el grupo puntual Ci presenta únicamente un centro de inversión. Las operaciones de simetría posibles son de identidad y reflexión. El siguiente grupo son grupos con un solo eje de simetría Cn. El primer grupo puntual es Cn, presenta únicamente un eje de rotación.
Las operaciones de simetría posibles son rotación e identidad. CNH. Presenta un plano de simetría y un eje de rotación perpendicular al mismo. Las operaciones de simetría posibles son reflexión, rotación e identidad. El siguiente grupo puntual es CNB. Tiene un eje de rotación y n planos de simetría verticales. Las operaciones posibles son de rotación y reflexión. Finalmente se encuentra el grupo puntual SN. Presenta un eje SN que es un eje impropio y se conoce como eje de rotación-reflexión. El tercer grupo son grupos con un eje de simetría CN y n eje C2. DN presenta un eje CN y n eje C2 perpendiculares al primero. No presenta ningún plano de simetría. Las operaciones de simetría posibles son rotación e identidad. DNH tiene un eje de simetría CN, n eje C2 y un plano de simetría que son perpendiculares al eje CN. Por lo tanto, el eje CN también es un eje SN, de rotación-reflexión. Finalmente se encuentra el grupo puntual DND. Presenta un eje CN, n eje C2 y n planos de simetría verticales, que pasan por el eje CN. Los n planos verticales reciben el nombre de planos diagonales. Moléculas lineales. A este pertenece el grupo puntual D infinito H, que son moléculas con dos mitades idénticas, y el grupo puntual C infinito B, que son moléculas con dos mitades diferentes. Finalmente se encuentran los grupos de alta simetría, grupos con varios ejes CN. Estos grupos están relacionados con las propiedades de simetría de los sólidos formados por polígonos regulares. El grupo puntual DD. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un tetraedro regular. El grupo puntual OH. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un cubo y un octaedro regular. Finalmente se encuentra el grupo puntual IH. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un dodecaedro y un icosaedro. En la siguiente tabla se enlistan los diferentes grupos puntuales con algunos de sus elementos característicos. Podemos conocer el grupo puntual de una molécula siguiendo este sencillo diagrama de flujo, respondiendo preguntas como si la molécula es lineal o no. Además, nos hace preguntas sobre las operaciones de simetría presentes en la molécula, si presenta inversión, rotación, reflexión y de qué tipo de planos de simetría o ejes rotacionales presenta. De esta forma, podemos determinar el grupo puntual de cualquier molécula. A continuación veremos algunos ejemplos de simetría en moléculas. Como primer ejemplo tenemos el grupo puntual TD, del cual el ion amonio es representativo. Esta molécula posee una geometría tetraédrica. El nitrógeno ocupa el centro del tetraedro y en los vértices de este se encuentran los hidrógenos. Los elementos de simetría que posee esta molécula son 3 ejes de rotación impropio de orden 4, 3 ejes C2, 4 ejes C3 y 6 planos de simetría. De tal modo se pueden realizar 24 operaciones de simetría totales. En la imagen se observan 2 de estas operaciones. La primera consiste en una rotación de 90 grados, la segunda es una reflexión en un plano perpendicular al eje. Lo anterior genera una configuración idéntica a la inicial. Como ejemplo del grupo puntual C3b, se ha colocado el trifluoruro de boro. Los elementos de simetría presentes en ella son un eje de simetría de orden 3, en donde una rotación de 120 grados da como resultado una configuración indistinguible del original. Posee también 3 ejes de simetría de orden 2, de tal modo que al rotar 180 grados, la molécula queda completamente igual a la inicial. Como ejemplo del grupo puntual D6H tenemos al hexaclorobenceno, el cual tiene como elementos de simetría la identidad, un eje de rotación de orden 6, 3 ejes de rotación de orden 2 y también posee un plano horizontal que es perpendicular al eje principal. En las imágenes se pueden observar por un lado el eje de orden 6, en el cual al rotar 60 grados la molécula, esta queda igual al original, y por otro lado uno de los planos diedros del hexaclorobenceno, el cual contiene la bisectriz entre los dos ejes de orden 2. El hexafluoruro de azufre es un octaedro regular, designado con el grupo puntual OH. Algunos de los elementos de simetría de dicha molécula son la identidad, que equivale a no hacer nada, un eje de rotación de orden 4 y un centro de inversión sobre el átomo central de azufre. Para finalizar, tenemos el dióxido de carbono, el cual posee un grupo puntual de infinito H. Este tiene un plano de simetría perpendicular al eje molecular y posee infinitos ejes de orden 2, los cuales son perpendiculares a dicho eje.